¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a esta segunda edición informativa de Chacra TV Noticias. Algunos de los temas más importantes que vamos a estar ampliando en esta jornada, en la que hay mucha expectativa porque a las 18 el presidente de la Nación, Mauricio Macri, se va a reunir con las entidades nacionales del campo. Los temas que vamos a abordar, entre otros, son los siguientes. Santa Fe, la producción lechera cayó 17% en enero-julio de 2016. Producción agrícola récord, 125 millones de toneladas, estimó la consultora IES. Antes de fin de año, Estados Unidos reanudaría la importación de carne vacuna. Como lo hacemos a diario, les contamos lo que está ocurriendo ahora en el mercado de Hacienda de Liniers. Ingresaron 425 animales, ya se operó el 100%, pero por ser tan exiguo el número, no se conformaron los tradicionales índices de precios de novillo, así como tampoco general. Y lo ocurrido en la última rueda de operaciones de los mercados granarios pueden encontrarlo en el análisis en revistachacra.com.ar. Nosotros le damos las cotizaciones. En el caso de la soja, en Chicago se ubicó en $351 por tonelada, mientras que en el mercado a término en $267 por tonelada. El maíz se ubicó en $133 por tonelada y en el mercado a término de Buenos Aires en $163. El trigo cotizó en $148 por tonelada, mientras que en el mercado a término se ubicó en $143 por tonelada. La información indica que la producción agrícola fue récord o apunta a una producción récord la República Argentina desde hace ya muchos años. Ahora el número es 125 millones de toneladas y quien lo difundió es la consultora IES. La campaña 2015-2016 finalizó con buenas perspectivas a pesar de las malas condiciones climáticas que soportó a lo largo del periodo en distintas zonas geográficas de la Argentina. Según un informe recientemente difundido por la consultora IES, la producción aumentó un 1,9% con respecto al ciclo previo, con un volumen cosechado que totalizó 125,8 millones de toneladas, un nivel que tocó un nuevo máximo histórico. Según el último informe publicado por la Secretaría de Lechería del Ministerio de la Producción, hay que puntualizar que el volumen alcanzado fue de 125 millones de toneladas. La consultora contabiliza allí los volúmenes de soja, así como también los volúmenes de la gramínea maíz, que fue la que más creció significativamente en términos de volumen, así como también el trigo y el girasol. ¿Y qué es lo que ha sucedido en la última semana en materia de precios en el mercado mayorista, en el mercado fruti-hortícola? Es Horacio Esteban el responsable de este informe. La temporada comercial de exportaciones de manzanas y peras argentinas ha tenido un año muy negativo, en particular para el tema de manzanas, porque evidentemente los mercados se han retraído. Argentina tiene un problema de competitividad muy marcado. Sin ir más lejos, el año pasado las exportaciones de manzanas a Brasil estaban representando el 35% de lo que Brasil importaba. Hoy, ¿sabe a cuánto asciende? Solamente al 20%, y el 70% del ingreso de lo que importa Brasil viene de Chile. Usted me dirá cómo puede ser eso. Bueno, fundamentalmente porque hay que mejorar algunas cuestiones, que es todo el tema bilateral. Esta semana va a haber una reunión entre el presidente de Brasil y el presidente argentino. Seguramente este tema va a estar en la agenda. El otro tema es la mitigación de riesgos. Son las trabas que Brasil viene imponiendo a Argentina en función del tema de Carpocapsa, esta plaga cuarentenario que complica y que muchas veces cuando se llega a frontera la mercadería queda interrumpida. El tema laboral no es un tema menor. Las contribuciones patronales de Argentina alcanzan al 35%, cuando en Chile esa misma contribución patronal está solamente en el 3,5%. El valor FOB, el 12% de Argentina se lo lleva la contribución patronal. Por eso habrá que ver y analizar de qué manera esta competitividad argentina puede mejorarse. Se está trabajando, seguramente va a haber novedades esta próxima semana, porque incluso se quiere abordar de mejor manera mercados muy sensibles para Argentina,
el tema de la Unión Europea, Rusia, India, China y también México. En algunos lados Argentina está, en otros no todavía, pero necesita mejorar esta inserción y se viene trabajando tanto el sector público como el privado para que esto mejore. Pero la realidad es que el 2015 termina con preocupación, sobre todo por lo que pasó en materia de las heladas esta semana pasada en el Valle. Todavía no se sabe cuánto es la afectación, pero sí se sabe que ha sido muy sensible, en particular en variedades de pera como ser la Williams y también la Pack and Triumph. El tema sigue siendo complicado. La provincia de Santa Fe, a través de su Ministerio de la Producción, divulgó estadísticas de producción lechera. Señaló que en los primeros 7 meses del año 2016, la producción de leche alcanza un total acumulado de 1.309 millones de litros contra los 1.568 millones del año anterior, lo que significa un retroceso superior al 16,5%. Las causas se originan en la persistencia del mal clima en el otoño, que es la principal cuenca lechera del país. El fenómeno impactó con crudeza en los establecimientos tamberos que en muchos casos debieron paralizar sus tareas con el consiguiente daño en los rodeos Solando, que se redujeron sensiblemente por descartes anticipados y por mortandad de animales. Si bien no hay cifras definitivas en cuanto a cierre de tambos en la provincia, se estima que han cesado sus actividades entre 120 y 140 establecimientos. En algunos casos se trata de fusiones de rodeos, en otros se han alquilado las vacas y están los que directamente optaron por dejar la actividad. Días pasados, los ruralistas de Carsfe reiteraron a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados la necesidad de contar con información actualidad y fehaciente en ese sentido. No se sabe cuántos tambos cerraron porque en realidad no se tiene estadística, puntualizaron los productores, de cuántos tambos hay. El indicador del informe de la Secretaría de Lechería de Santa Fe tomó el reporte de 11 empresas de la provincia que representan poco más del 78% de la producción total y que son 2.394 tambos. Además, declara que el total de tambos de la provincia, según el registro de vacunación antiaftosa del segundo semestre del año 2015, era de 4.113 unidades productivas, de acuerdo con la información de SENASA. En cuanto al precio promedio recibido por los productores al mes de julio, según los datos que reportan las industrias a la provincia, fue de 4 pesos con 22 centavos. La producción primaria se pagaba en enero un promedio de 2 pesos con 71 por litro, mientras que el promedio de enero a julio da un valor de 3 pesos con 45 centavos. El primer salto en recuperación de precio se dio en abril, que pasó de 2 pesos con 77 en marzo a 3 pesos con 42 en mayo y de 4 pesos con 09 en junio a 4 pesos con 21. Aún sin datos definitivos, el promedio de agosto estaría arrojando un valor de 4 pesos con 45 por litro. Estamos refiriéndonos a la materia prima. Y pasamos ahora a otro tema que en verdad tiene que ver con otro tipo de ganadería, es la de producción de carne. Y la noticia indica que antes de fin de año, como lo puntualizó aquí en Chácara TV Noticias oportunamente, hace ya más de 30 días el titular del SENASA, la Argentina estaría volviendo a exportar carne a los Estados Unidos. En este caso fue el gobierno nacional el que aseguró que están avanzando las gestiones para volver a exportar carne vacuna a los Estados Unidos, uno de los principales mercados del mundo y donde la Argentina solamente participa con el 1%. Después de 15 años y después de extensas negociaciones, el mercado norteamericano podría quedar operativo para la exportación de carnes vacunas argentinas en noviembre, en tan solo 30 días. Se espera que los primeros embarques lleguen al país del norte a mediados del año 2017. El envío de carne argentina al país del norte había sido suspendido en 2001 por un rebrote de fiebre aftosa y el 30 de junio del año pasado, la gestión anterior había anunciado el restablecimiento del comercio. En aquel momento, Estados Unidos reconoció el estatus de la Argentina como país libre de aftosa con vacunación en el norte y sin vacunación en el sur del país. En ese largo proceso para restablecer los envíos, una misión del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de los Estados Unidos va a visitar la Argentina en noviembre para auditar el sistema de trabajo del SENASA y verificar el cumplimiento de las normativas exigidas.
La apertura de los Estados Unidos permite también el envío de carne vacuna a otros mercados. Así lo puntualizó el titular del SENASA hace más de 30 días aquí, en diálogo con Chacra TV Noticias. Puntualizaba en aquel momento el titular del SENASA, Jorge Dillon, que la apertura del mercado norteamericano también permite la apertura de mercados como el de Canadá o el de México, todos países miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se estima que las divisas por este mercado podrían ascender a los 300 millones de dólares. Federico Elorza, que pertenece a CASAFE, nos da sus consideraciones acerca de la aprobación en el Congreso de la Nación de la denominada Ley de Envases. Varios años de poder estar trabajando en un proyecto en conjunto con varias instituciones y aparte conjunto también con el CFF, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura y la verdad que es un proyecto que va a permitir solucionar el problema de los envases vacíos de productos fitosanitarios en el campo, no solamente de los bidones, sino de todo tipo de envases, ya que hay varias presentaciones o tipos de presentaciones. Y va a poder, y establece responsabilidades para todos los actores. Tanto la industria tiene una responsabilidad de construir centros de acopio y encargarse de la logística para poder mover la mercadería desde los centros de acopio hasta la industria. Y después los productores tienen la responsabilidad de hacer el lavado de los envases y llevarlos hasta el centro de acopio. Y los distribuidores también van a tener la responsabilidad de poder recibir los envases. Entonces es un sistema de responsabilidades compartidas donde vamos a poder vamos a asegurarnos de que una gran cantidad de envases puedan salir hoy del mercado del campo y poder ir a un mercado legal y formal. En cuanto a la norma IRAM 14130, ¿qué significa también para el desarrollo y la implementación de las buenas prácticas? La verdad que en cuanto a la norma, es una norma muy importante, es la norma de buenas prácticas para labores agrícolas, que va a permitir y va a traer tranquilidad, no solamente al productor, que va a poder hacer aplicaciones en una zona de amortiguamiento o las zonas linderas a las zonas urbanas, y aprovechar el 100% de su campo, pero también va a traer tranquilidad a la sociedad en su conjunto porque es muy estricta en la cantidad de requerimientos que tiene la norma y aparte va a traer tranquilidad a los gobiernos tanto municipales como provinciales y hasta nacionales. Básicamente porque es una norma que va a certificar IRAM. IRAM es el certificado de calidad. Y al certificarlo IRAM vamos a asegurarnos de que las maquinarias estén adecuadamente funcionando para que no generen inconvenientes ni a la salud de las personas ni al ambiente. ¿Y cuáles son las legislaciones que se esperan para continuar y profundizar este camino de implementación de buenas prácticas? La verdad que hay una ley que está pendiente, que es la ley de aplicaciones, que ya se comenzó a una discusión a nivel parlamentario y también otra a nivel de los ministerios, pero que sea la idea es que sea un proyecto de ley nacional, que puedan participar todas las partes para poder llegar a un lugar donde todos haya un acuerdo y un consenso entre todas las partes. El principal referente de la FAO puntualizó en las últimas horas que el cambio climático podría agravar el tema de la inseguridad alimentaria, como lo puntualizó. Desde la FAO alertaron de esta manera sobre las situaciones extremas de inseguridad alimentaria que se darían en un futuro próximo, agravadas por los cambios que se producen en el clima. Quien dio la voz de alerta fue el subdirector general de Asuntos Forestales de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el costarricense René Castro Salazar. Advirtió sobre las situaciones extremas de inseguridad alimentaria que se darán en un futuro próximo, agravadas por el cambio climático. Lo más dramático está todavía por llegar, dijo el funcionario, que participó en Bruselas en la reunión inaugural de la Alianza Parlamentaria Lucha contra el Hambre del Parlamento Europeo y organizada conjuntamente con la FAO. Castro Salazar explicó que en América Latina existe un flujo de gente desplazada por los conflictos de guerra, pero también millones de personas desplazadas por efectos extremos del clima,
como el Niño, que ha sido exacerbado por el cambio climático. El informe destaca que en los primeros 7 meses de este año, la situación climática a lo largo y a lo ancho del globo se ha modificado, sobre todo en la zona de Latinoamérica tropical, el Centroamérica básicamente, y que allí peligra la agricultura de subsistencia. Y como lo hacemos a diario, ponemos ahora en pantalla el informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Hay un grupo de tenencia de los terneros que no está dispuesto, o creo que no estaría dispuesto a aumentar mucho el peso de faena. Si lo aumenta puede ser que en esos 90 días tenemos un clima como el de hoy, en lugar de ganar 1 kilo, gana 1 kilo 200, en 90 días son 200 gramos más, son 20 kilos más y uno dice, aumentó el peso de faena. El año que viene vuelve a llover, volvemos a tener barro por todos los corrales y en lugar de ganar 1 kilo 200, gana 800 gramos, entonces nos damos cuenta que el peso de faena bajó. Pero no porque sea una vocación de subirlo o bajarlo, sino porque en 90 días estoy arriesgándome a la condición climática que me toca. Ese va a ser un tema difícil para levantar los pesos. Eso más o menos el 30% de la faena. El otro 30% de la faena, que entre los dos sumaría el 60% de la faena total y la mitad del feedlot, está compuesto por gente que hace otro tipo de procesos que también encierran a corral, que es en el otro extremo gente que no es la de esta zona, pero que se dedican a producir inmensos volúmenes de comida. Cambiaron la agricultura pastoril en alfalfa por agricultura forrajera basada en silo maíz o sorgo o subproductos, y en lugar de hacerlo en muchas hectáreas de pastura lo hacen en pocas hectáreas de corral, pero el objetivo es siempre el mismo, recriar adentro del corral y después hacer un animal que lo termine engordando adentro del corral. Esa tiene más potencial de aumentar el peso de faena porque son productores que, incentivados por algún motivo del valor del novillo pesado, que de hecho hoy lo hacen no porque estén buscando producir el novillo pesado, sino que lo generan como una consecuencia. Si yo compro un ternero barato en mayo o junio, lo recrío durante 10 meses con silo, lo termino gordo en abril del año que viene, que es donde más vale y donde menos faena hay, y entonces como consecuencia de eso obtengo el mejor precio de venta y, o casualidad, por 10 meses de recría para buscar ese precio, terminan siendo un novillo pesado. Es decir, es una consecuencia y no la causa. Y en ese grupo también tenemos productores más clásicos que en lugar de terminar a pasto y terminan a corral, pero el proceso de recría lo mantienen de alguna forma. Quizás no sea arriba alfalfa, pero arriba de verdeos cortos, arriba de rotaciones cortas, soja, verdeo, soja. Ahora son campos ganaderos que uno ve y ve los alambrados, ve las aguadas, ve los molinos, ve todo. Si usted recorre en esta ruta de acá a Arequito, acá a 5 kilómetros, tenemos la capital nacional de la soja, se van a dar cuenta que no hay alambrado. Entonces, que alguien vuelva a recriar en esta zona es bastante difícil, con lo cual el filo regional de acá va a ser un filo corto, que va a abastecer al mercado Rosario, potencialmente de Córdoba, de Santa Fe, de animales chicos, y esa va a ser una realidad que vamos a tener que aceptar y que probablemente va a ser muy difícil que aumente el peso de faena porque no está en la renta económica tener su principal driver para hacer el negocio. El otro grupo sí, porque el otro grupo, digamos, ya renta, no necesita la bicicleta financiera, no necesita la compra, no necesita rolear plata para comprar insumos para pagar la agricultura, porque tiene mejores créditos bancarios, porque tiene otra realidad, tiene otra, etcétera, etcétera, que esos se quedan con el ternero o salen a comprar ternero y lo llevan al final, allá atrás, cuando ya no le quedó hacienda a ningún filo de animal liviano. Logran mejores precios y logran mejor renta. Entonces, hay negocio para todo. Ahora, para la Argentina, yo creo que tenemos que hacernos la idea que solo vamos por levantar el peso de faena en un 30 o 40% de la faena. Con lo cual, esas cuentas que se hacen en Excel o cuando uno motiva a la gente que el futuro es nuestro, metámosle para adelante, si montamos 8% de preñez y 20 kilos en la faena, vamos a triplicar la producción de carne. Primero, 8% de preñez no es tan fácil de levantar, de hecho hace 60 años que tenemos el mismo porcentaje. Y en segundo lugar, levantar el 20 kilos en la faena o 30 no, porque no son sobre los 12 millones de cabezas, sino sobre 3 o 4. Y aparte siempre hay que tener en cuenta que 20 kilos en el peso de faena son 50 kilos de peso vivo, o 40 un rinde del 50%. O sea que todo lo que parece fácil meter la carne, al campo le cuesta el doble. Con lo cual me obliga a diseñar sistemas de alimentación muy importantes, que eso es el principal problema. O sea, no tenemos generación de alimentos, y si no tenemos generación de alimentos, yo por cada kilo de carne tengo que producir, gasto 10, 12 o 15 kilos de comida promedio. Si no genero la comida, no puedo levantar el peso de faena. Entonces tenemos las dos cosas. La tenencia del animal, que en algunos casos hoy no está dispuesto a cambiar el negocio, y la generación de comida, que hoy tendríamos que verlo en los campos, más pastura, más verdeo, que eso uno lo puede registrar, pero que por ahora no ha aparecido.
Y tercero, la vocación por levantar el peso de faena y buscar una renta económica. Cuando yo junte esas cosas voy a presentar que en determinadas categorías voy a tener que levantar y en otras no. Y esa va a ser la realidad futura del film. Lo anticipaban hace algunos días colegas de Córdoba, es un hecho. Hay nuevo presidente en la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Se trata de las nuevas autoridades para el periodo que abarcará los próximos 2 años. Raúl Crucianelli, que es titular de la empresa que lleva su nombre y que está ubicada en Armstrong, en la provincia de Santa Fe, fue elegido como el sucesor de Marcelo Balfiorani, de Ingeniería Mega de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires. La maquinaria agrícola, dijo Crucianelli, pasó sus peores años de existencia. Ahora estamos en un escenario distinto, con muchas posibilidades, con un plafón de crecimiento importante. El gobierno nacional tiene que acompañar esa actividad industrial para que sea competitiva. Técnicamente estamos a la altura de la maquinaria agrícola e implementos de primera línea en el mundo, pero la carga impositiva y el tema cambiario nos quita la competitividad hacia afuera, dijo el flamante presidente de CAFMA. Otra cuestión que me preocupa, aseguró, es que después de tanto encierro se pase a una economía tan liberal. Hay que tener cuidado en la apertura. Hoy una maquinaria agrícola argentina compite de igual a igual con las primeras del mundo, y subrayó: eso lo hemos visto en las exposiciones nacionales y también en otras, como en el Farm Progress Show. Crucianelli, quien adelantó que ya tiene en carpeta varios proyectos para desarrollar en la entidad, estará acompañado en la vicepresidencia primera por Alberto Gaviglio, de Microfresar SRL, en la vicepresidencia segunda por Néstor Sestari, de Industrias Metalúrgicas Sestari SRL, y en la secretaría por Rosana Negrini, de Agrometal Sociedad Anónima. Los días 12 y 13 de octubre en el Centro Metropolitano de Rosario se va a desarrollar el 10º Congreso de Conservación de Forrajes y Nutrición. Nosotros estuvimos conversando día a día con cada uno de los disertantes para que nos adelanten algunas de las temáticas que estarán siendo abordadas. En este caso, conversamos con Diego Uranga de la Fundación Valores para Crecer. De Fundación Valores para Crecer, que es una fundación que es creada y liderada por empresarios y quienes trabajamos ahí somos todos profesionales. Un poco lo que trabajamos es trabajar la temática de valores dentro de las empresas y también en las escuelas. Ya venimos trabajando hace mucho tiempo con el sector agropecuario en todo lo que es cuestiones de liderazgo, actitud, comunicación, trabajo en equipo, y bueno, por eso llegamos ahora al Congreso, nos convocaron para ser parte del Congreso. La temática que vos vas a desarrollar es muy significativa, al menos en el sector agropecuario, porque hay una sección en la que se puntualiza cómo lograr que las reuniones sean realmente productivas. Sí, nosotros vamos a tocar la temática de comunicación, que es un tema también para nosotros central en lo que es la comunicación, para lo que es el trabajo en equipo y para lograr mejores resultados. Y dentro de el eje que va a ser de las temáticas va a ser dar herramientas simples para mejorar la comunicación. Y uno de esos temas va a ser el tema de las reuniones efectivas, que la verdad que ya hay muy buenas prácticas, de alguna manera, lo que son reuniones efectivas, que son herramientas simples. El tema es que si las aplicás, te hacen que puedas tener reuniones, que las reuniones sean efectivas, que logres buenos acuerdos, que se haga un control y seguimiento de lo que se viene haciendo, y bueno, solamente aplicarla nomás, ¿no? Ahora con la tarjeta Agronación puede financiar la compra de gasoil para la próxima campaña con un 5% de reintegro y hasta 210 días libres. Consulte adhesión en el IPF directo de su localidad o llamando al 0810-666-AGRO. Con Banco Nación, crecer es mucho más fácil. Argentina cayó en el ranking de países exportadores de alimentos. Según un informe que divulgó en las últimas horas Ecolatina, la Argentina retrocedió entre 2005 y 2015 8 puestos entre los principales actores del mercado global de carne. En términos generales, el país retrocedió en la venta al exterior de alimentos, siendo los casos más determinantes los de manzanas, limones, peras, trigo, harina y aceite de girasol, leche entera y leche en polvo. Argentina solo mejoró su posición relativa en las ventas al exterior, insistimos, según el informe de Ecolatina, en carne de pollo y colocaciones externas de girasol.
Y en el día de hoy, a las 18, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, ofrecerá una conferencia de prensa. Allí están citados a participar de la misma. Esto será en la residencia presidencial de Olivos, los presidentes de las 4 entidades nacionales del campo: Federación Agraria, Coninagro, la Sociedad Rural Argentina y CRA. Allí el presidente Macri anunciaría las razones por las cuales no reduciría otro 5% las retenciones a las exportaciones de soja, que ya había reducido al comenzar su mandato del 35 al 30%. El anuncio se concretaría finalmente en el día de hoy, luego de que, según trascendiera, el propio titular de la cartera agroindustrial, Ricardo Burjaile, hubiera mantenido encuentros o diálogos telefónicos con los referentes de los integrantes de la denominada Mesa de Enlace Nacional, adelantándoles esta posibilidad. De las 4 entidades, hubo una que se pronunció públicamente respecto de esta posibilidad y fue Confederaciones Rurales Argentinas. De hecho, en diálogos con Chacra, el titular de esa entidad, Dardo Chiesa, anticipó que fue en votación con la participación de cada una de las confederadas que integran esa entidad y que tienen representación a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, cuando se decidió que desde esa entidad y desde la producción no se acordaba con un anuncio de tal naturaleza. Hay que puntualizar en tal sentido que en aquel diálogo que mantenía con nosotros Dardo Chiesa, señalaba que la medida pondría en riesgo a los productores del norte del país, esencialmente del NOA y del NEA, que deberían ser exceptuados de la medida. También que el presidente Macri señalaba en aquel momento debería dar certezas a futuro, porque una medida de tales características, es decir, suspender un anuncio que había realizado el presidente Macri en campaña, impactaría fuertemente en los mercados. Dijo además que la mejor manera de ayudar a los productores sería que no les saquen el dinero del bolsillo. Respecto de segmentar las retenciones a las exportaciones, como pidió oportunamente la Federación Agraria Argentina, desde CRA se había considerado que no creen en aquello de que se saque dinero y luego se los devuelva por otro lado, como había hecho la gestión anterior en referencia al kirchnerismo. Recordemos que en Chacra TV Noticias consultamos respecto de esta cuestión al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Echeverre, quien señaló que no tenía información respecto de esta medida de manera formal. También consultamos al presidente de Coninagro y el vicepresidente de la entidad cooperativista. Ambos puntualizaron que habría que analizar esta posibilidad, pero que no tenían información oficial al respecto hasta ese momento. Estamos hablando de una semana atrás. Y también consultamos respecto de esta normativa a los federados, dirigentes federados, quienes puntualizaron que el tema no había sido tratado en el encuentro que mantuvieron con el presidente Mauricio Macri, pero que ante la posibilidad, la propia entidad había entregado un documento en el cual propiciaba la creación de un fondo fiduciario que derivaría ese 5% a una ayuda a las economías regionales. La verdad se conocerá hoy a las 18 cuando el propio presidente Mauricio Macri haga un anuncio formal frente a los referentes del campo. ¿Con qué clima lo recibirán? Vamos a verlo. Nosotros vamos a ver cómo está el clima ahora en la ciudad de Buenos Aires. Y para eso los invitamos a ingresar a agritotal.com.ar. Allí podrán tener el dato de lo que ocurre en cada una de las localidades de nuestro país. La marca térmica ahora 17 grados, la mínima 13 grados, la máxima 20 grados centígrados. Está parcialmente despejado, 82 el porcentaje de la humedad. Para el martes la mínima 14, la máxima 20 grados. Para el día miércoles la mínima de 13, la máxima de 17, probabilidad de precipitaciones, mientras que para el día jueves se aguarda una temperatura mínima de 14 y una temperatura máxima estimada en 19 grados centígrados. Antes de la despedida les recordamos que en horas del mediodía, en algunos minutos nada más, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, va a estar almorzando de manera informal con su par brasileño Michel Temer, con quienes estarán abordando, entre otras cuestiones, en una segunda parte, luego de un primer encuentro que se dio en la Quinta de Olivos en horas de la mañana, respecto del futuro, entre otras cuestiones, del Mercosur. La visita del presidente brasileño no es
con características formales, razón por la cual se informó oficialmente no visitará el Congreso de la Nación. Final para esta segunda edición informativa de Chacra TV Noticias. Nos estamos reencontrando mañana a partir de las 7 muy temprano en vivo desde Rosario con Mañanas Express. Muchas gracias y hasta cualquier momento.